amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. La teoría de la apertura es bastante amplia y compleja, por eso nosotros estamos realizando este tipo de vídeos que representan una idea sobre las diferentes aperturas. Ahora veremos los sistemas o defensas indias que comienzan después de los movimientos D4 y el negro responde caballo F6. Este es considerado sistemas indios. Veamos o vamos a ver en este vídeo que las blancas jueguen directamente el avance a C4 y más adelante continuaremos estudiando otras defensas dentro de esta, como es el gambito Budapest con E5, así como la continuación C5, D5 y B5, que es el gambito Benko, o también en lugar de B5 el movimiento E6 como Benoni moderna. Lo mismo ocurre en caso de jugar C4, que las negras decidan hacer E6. Contra esto puede ocurrir caballo F3 y entonces seguiría B6, que es la defensa india de dama, o el jaque de Bogolyugo, alfil B4, defensa bogo-india. Igualmente, en lugar de caballo F3, el blanco puede responder con caballo C3, a lo cual sigue la clavada del caballo alfil B4, conocida como defensa nimzo-india. Las blancas, en lugar de desarrollar sus caballos, también han ensayado la jugada G3 y después de D5 entonces estaríamos en la apertura catalana. Podemos encontrar también y estudiaremos ya con un vídeo específico que las blancas a C4 se enfrenten a G6 y aquí caballo C3. Las negras pueden entonces jugar D5, entramos en la defensa Grunfeld, o continuar con el fianchetto alfil G7 y adentrarnos en la defensa india del rey. Pero también debemos tener en cuenta que contra el movimiento caballo F6, las blancas frecuentemente juegan caballo F3 con la intención de demorar el avance C4 y de esta forma evitar, por ejemplo, este tipo de jugada de gambito Benko. Pero también vamos a ver en este momento, en este vídeo, después de la jugada C4, algunas jugadas o algunos movimientos por parte de las negras que antes de continuar con todos esos sistemas indios debemos o deben estar las blancas preparadas para ellos y también que los conductores de las negras las conozcan. Una de ellas es el desarrollo del caballo a C6, conocido como defensa tango. Y en este vídeo será una de las que analizaremos. Y en este momento, bueno, las blancas tienen varias réplicas, como son caballo C3 o el desarrollo caballo F3. También existen otros tipos de movimientos, como es G3, por ejemplo, o el avance D5, que en realidad es el que le da nombre a la defensa tango, porque parece que el caballo empieza a danzar por medio
en el centro del tablero. Así que, de todas formas, aparte de caballo C6, echaremos una ojeada al movimiento B6, que es una de las defensas, digamos, de menor valor, defensas menores. Así que comencemos con esta posición donde el negro juega caballo C6. Esto, como decíamos, es un movimiento provocativo que no debe ser subestimado. Las negras no están molestas porque les pulsen el caballo con D5. Algo similar ocurre en la defensa lequine, donde el caballo empieza a saltar por diferentes lugares del tablero y de esta forma también debilita el blanco sus peones, puesto que los peones, una vez que avance, dejan sus casillas laterales débiles. Esa es una de las posibilidades existentes, pero nosotros no la vamos a considerar, puesto que en sentido general no es la continuación más usual. Y las blancas raramente cooperan con esta idea de las negras. En este momento vamos a estudiar la línea caballo C3, que permite en realidad el movimiento siguiente de las negras con E5. Nosotros debemos también mencionar en este momento que con caballo C6 se pueden transponer a muchas, en esta posición se puede transponer a diferentes aperturas, depende de lo que juegue el negro y el blanco también, por supuesto, como por ejemplo a la bogo india o a la defensa india de dama, o pasar a una defensa india de rey, como veremos a continuación. Pero vamos a seguir con esta línea, una de las líneas principales, caballo C3, y entonces el negro avanza el peón a E5. La alternativa a este avance de E5 es transponer la posición por medio de D5 por transposición en la defensa Chigorin, que es también conocida y utilizada por los jugadores de las negras. Pero continuemos con una de las ideas fundamentales del tango, que es el avance del peón a E5. Aquí sigue, por ejemplo, D5. Pudiéramos pensar o también advertir que los jugadores del tango pueden enfrentarse a caballo F3 en esta posición, lo que transpone a una apertura inglesa en la variante E5 de primer movimiento. Pero sigamos con nuestra idea de D5, ganando espacio en el centro. Las negras responden con el lógico caballo de C6 a E7. Ahora vendría E4. Las blancas se apoderan completamente del centro, estableciendo un embudo con los peones E4, D5 y C4. Pero esto también deja casillas débiles, como veremos, que es por ejemplo a casilla C5, donde se podría instalar este alfil en un futuro. Sin embargo, una jugada de interés digna de considerar es el movimiento H4. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que las negras no jueguen su caballo a la casilla G6 porque sería molestado con H5 y tendrían que retroceder como mejor opción. Igualmente, en caso de G6,
podría en algún momento el avance H5. Pero después de este movimiento de G6, estaríamos también en una posición de defensa india de rey. Digamos, si las blancas continúan con E4, alfil G7, ahora alfil E2 con la idea de H5, entonces H5, caballo F3 y D6, y estaríamos en un esquema de india de rey donde están incluidos los movimientos H4 y H5, que en realidad dejan casillas débiles al blanco la posibilidad de instalar un caballo en esta casilla de G5 y el negro también una fortaleza en la casilla G4, ya sea para el alfil como para el caballo. Pero esto es una idea sencillamente en esta posición después del movimiento caballo E7, entonces E4, a lo que las negras responden con caballo G6. Este es el movimiento más temático, con la idea de explotar la debilidad de las casillas negras que ha provocado el avance de los peones blancos. Sin embargo, pudiéramos también plantear que en este momento las negras pueden o podrían jugar D6 y llevar la partida a, digamos, a la variante mar de plata de la defensa india del rey o a las amis de Q, según como jueguen las blancas. Por ejemplo, pudiera seguir caballo F3, G6, alfil E2, alfil G7, y estamos después de enroque y enroque por parte de las negras igualmente en una variante mar de plata de la defensa india del rey. Curiosidades que existen en el ajedrez. Después de el avance E4, caballo G6, alfil E3, importante movimiento para impedir el desarrollo alfil C5, que dejaría una plaza muy cómoda a este alfil. Entonces esta pieza hay que desarrollarla a algún lugar y la mejor opción ahora es alfil B4, amenazando doblar los peones y de entrada estar capturando el peón de E4, que es defendido con F3. Las negras entonces deciden en este momento cambiar alfil por C3, jaque, B por C3, D6 y dama D2. Caballo a D7, H4. Ahora sacrificando este peón que no debe ser capturado, puesto que su captura conlleva la pérdida de material por medio de alfil G5. Y están amenazando el avance H5 y H6. De ahí la necesidad de jugar en este momento el avance H6. Seguiría G3 y las blancas tienen, además de la pareja de alfiles en esta posición, cierta iniciativa que compensa la debilidad que se ha creado en sus peones en la columna C. Así tenemos que después de D4, caballo F6, C4, caballo C6, el blanco juega caballo F3, limitando el avance E5, que en realidad es la jugada más popular. E6 es el movimiento de las negras en esta ocasión. Y ahora A3. Las blancas están preparando el desarrollo caballo C3 y E4. Pero en este caso, antes de intentar
ocupar el centro, ellas juegan A3. Si en lugar de este movimiento, por ejemplo, jugasen G3, entonces puede seguir alfil B4 jaque, alfil D2, dama E7 y estaríamos en una defensa bogo-india. Por lo tanto, otra alternativa en lugar de G3 sería el desarrollo caballo C3 y alfil B4 nos lleva a una defensa ninso-india. De ahí que las blancas intentan impedir el desarrollo del alfil a B4 por medio de A3. D6, caballo C3. Y ahora las negras deciden pasar al fianchetto del rey con G6. Un movimiento interesante. También podrían jugar alfil E7, pero este avance es evidentemente más pasivo. Y además, aquí podríamos ver que cualquier avance del peón a D5 le estaría restando casillas al caballo de C6. Por lo tanto, con G6, el caballo mantiene la posibilidad de retroceder a E7. E4, alfil G7, alfil E2, enroque corto, enroque corto. Aquí hemos llegado a una posición similar a la defensa india del rey. Es difícil que podamos decir aquí quién tiene ventaja o desventaja en este tipo de posiciones. Podemos decir que el caballo de C6 es bastante útil para las negras, pero el peón de E6 tendría prácticamente que avanzar. Tendríamos que ver aquí en esta posición qué cosa es más útil. Si este peón de E6 y el caballo de C6 o el peón de A3 que parece que tenga un valor dudoso. Contra el enroque de las blancas, torre E8, con la idea de jugar, digamos, E5 y en caso de D5 entonces caballo D4 y la captura en D4 sería respondido en un futuro, digamos, si se hacen estas capturas, caballo por D4, E por D4 y dama por D4, entonces seguiría la captura caballo por E4 con una ventaja ganadora de las negras. Esta sería evidentemente la amenaza fundamental de las negras cuando juega torre E8, una posición bastante interesante. Pero aquí las blancas se adelantan a dicho plan jugando D5 y hemos alcanzado en realidad una posición bastante difícil de evaluar. Es muy compleja esta posición y está en el gusto de cada uno de ustedes emplearla con las blancas o con las negras. Ahora pasemos a estudiar la segunda jugada de menor valor con B6. Después de los movimientos D4, caballo F6, C4 y ahora B6. Esto en realidad es un modo dudoso de proceder. Aquí las blancas van a poder con este orden de jugada establecer su centro de peones. Aunque hay que decir que este movimiento B6, si mal no recuerdo, fue empleado en algunas partidas de Alekhine. Como siempre, las aperturas y sus órdenes de movimiento muchas veces no tienen que ver con la misma, sino con la calidad de las ideas de cada uno de los contendientes. Las blancas continúan con caballo C3, intentando inmediatamente el avance E4, pero alfil B7. Y las negras se enfrentan entonces a un dilema después de dama C2, puesto que el avance E4 está ya prácticamente planteado. Pudiera pasar a una defensa india dama con este movimiento E6, pero permitiría entonces el avance
E4, y aquí estaríamos en una posición bastante incómoda para las negras, toda vez que alfil B4 no es un movimiento que amenace prácticamente el peón de E4, porque puede ser fácilmente defendido por medio de F3. Así que es el gran dilema de las negras en esta posición, y ellas pasarían entonces, o pasan a este movimiento D5, y después de C por D5, caballo por D5, caballo F3, E6, E4, caballo por C3, B por C3, el blanco está un poco mejor, ya que han mejorado o tienen una posición mejorada de la variante Petrosian contra la defensa india de dama, pero ellas se han salvado el tiempo de jugar A3. Así que estas son unas pequeñas ideas de estas variantes secundarias o menores de menor valor contra los sistemas o en los sistemas indios. En otro vídeo pasaremos a estudiar, después de D4, caballo F6, C4, algunas ideas generales de el gambito Budapest, que también se considera como defensa Budapest debido a que este peón generalmente se recupera. Así que esperen el próximo vídeo con este gambito o defensa Budapest. Hasta entonces, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.